de, de cuántas formas el Señor le está advirtiendo a Israel acerca de su condición. O sea, ya no se hallaba más que decir. El Señor trató de advertirles, el Señor les advierte, les habla por fábulas, les habla por parábolas, el Señor les habla con mensajes directos, mensajes proféticos, les dice de todo, pero el pueblo realmente, como dice Isaías capítulo 6, versículo 9, oyendo no entendían, oyendo no entendían. Ahora, aquí hay algo interesante con todo esto, porque el Señor dice que esta espada vendrá por dos lados, que atacará por el lado del este, por el camino de Moab, y atacará por el lado del norte. Así que otra cosa interesante está en el versículo 4, que dice, y por cuanto ha de cortar de ti al justo y al impío. En el versículo 3 dice que cortará al justo y al impío. Mire qué interesante. El juicio es parejo, el juicio es completo, es como cuando viene un terremoto a una zona, cuando hay una marejada, un tifón que arrastra con todo, que se va todo tipo de personas. Pues aquí encontramos algo y me interesó esto porque dice el versículo 3 que el Señor va a cortar al justo y al impío. O sea, no va a dejar nada. Todo lo que está ahí, esa generación es como que se va a perder toda. Y hay algo más interesante, porque en el versículo 27, si ustedes notan ahí, dice, arruina, arruina, arruina. Por tres veces. Eso quiere decir que habrán tres juicios sobre Israel pendientes. Nabucodonosor va a dejar en ruinas a Israel, a Jerusalén. Pero vendrá otro rey que también dejará en ruinas a Israel. Y vendrá otro rey que dejará a Israel. Y dice la palabra de Dios, y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Aquí yo le hablaba a Flavita, hablábamos en la mañana, con Flavita y hemos estado platicando acerca, porque estamos oyendo la Biblia mientras vamos en el vehículo. Ahorita pone la Biblia en audio para irla oyendo los dos. Y mientras estábamos oyendo los salmos, aparecían trazos en unos versos acerca de lo que Jesucristo vivió, exclamó y que aparece en la vida de David. Y aquí encontramos en este versículo 27, capítulo 21, que dice la palabra de Dios que van a haber tres juicios más y después vendrá el que tiene el derecho, hablando del Mesías, hablando del Hijo de Dios. Y se lo entregaré, dice el Señor. Y cuando hablábamos de esta parte, yo le explicaba que
hay dos escuelas, por lo menos que yo me dé cuenta actualmente, una escuela de rabinos que utiliza la cábala, ¿verdad? La cábala es una fórmula que van sacando palabras, textos, contextos para ir formando un oráculo, formando una profecía, una palabra de Dios que, por ejemplo, agarran a Ezequiel y leen todo Ezequiel, pero de Ezequiel, de los capítulos, de los versículos, van sacando palabras que son claves y luego unen esas palabras. Es así como hacer una suma de palabras y eso lo utilizábamos nosotros cuando estábamos estudiando hermenéutica, que utilizábamos los versículos paralelos y los colocábamos uno sobre otro y comenzábamos a buscar las palabras que eran idénticas, las palabras que tenían un significado igual y vamos después descartando las palabras que no tenían ningún paralelo, ningún parecido, que no eran idénticas. eh, y de eso se hacía un solo versículo de todos los paralelos para sacar el mensaje completo, ¿verdad? Allí se usa mucho el símil, la sinécdoque, la representación y hay algunas expresiones un poquito latinas, y sí son latinas porque se dice loc axit, así como está citado, y viden, que es como, y viden es ya se ha visto, y iden, ¿verdad? Que es idéntico al otro, y se van colocando las figuras, se van formando, haciendo como una especie de exégesis. Entonces, la exégesis lo que hace es que le da ya un panorama más claro del contenido. Uno puede ver aquí en capítulo 21 solamente una palabra fuerte, de advertencia, que habla de corte, que habla de juicio, que habla de espada afilada, que habla de espada reluciente y todo eso. Pero los estudiosos ven más allá de todo eso y sacan palabras que son claves, sacan un mensaje en sí, porque todo tiene un mensaje, todo tiene una intención, todo tiene una idea central y tiene una idea subsecuente. Cada capítulo de la Biblia tiene una idea central. No es así nomás que se separó. Si bien es cierto, la Biblia, y aquí quiero explicarles algo, la Biblia no estaba separada por capítulos ni por versículos. Originalmente, la Biblia, en el caso de Génesis se escribió un solo. No había separación de palabras, no había separación de puntuaciones, nada de eso. Se hizo un estudio para poder leer esa palabra, porque no todos podían leerla. Se necesitaba expertos para ir separando la palabra, para ir leyendo la Biblia, ¿verdad? Ir separando palabra por palabra, sílaba por sílaba, renglón por renglón. Está en Isaías cómo era que se separaba todo. Entonces, y usaban unos palillos y separaban una palabra colocando un palillo y luego otro palillo y así ponían hasta 10 palillos en una sola línea y entonces comenzaban a leer lo que estaba en medio de los palillos, en medio de los palos, ¿verdad? Ellos no le llaman palillos, le llaman palos. Y en la Biblia aparecen también esos palos. Pero dice que separaban sílaba por sílaba, palabra por palabra, renglón por renglón, para poder tener el contenido. O sea que así como la tenemos hoy día la Biblia,
es una gran evolución para poder leerla. Antes solo los escribas podían leer. O sea, aprender a leer y escribir no era solamente aprenderse el alfabeto hebreo, no. Es que tenía que conocer el contenido. Y vamos a recordar otra cosa, es que en el hebreo no existen las vocales, solo hay consonantes. Entonces, ¿cómo se hacía para separar una palabra? Por ejemplo, eh, eh, por ejemplo, decir top, top. Israel, John Tom. ¿Cómo separamos las tres palabras? ¿Cómo sabíamos dónde hacer esa entonación vocal, aunque no existe la vocal? ¿Cómo hacer la entonación? Entonces ellos utilizaban los sonidos guturales. Era complejo y es un idioma muy complejo. Pero, y otra cosa es que el idioma, el alfabeto, cada letra, cada consonante tiene un significado literal y tiene un significado espiritual y tiene un significado eh, 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 que cada letra significa un animal, cada letra un número y cada letra un animal y cada letra un significado. Desde Aleph, usted comienza a estudiar el alfabeto hebreo y lo comienza con Aleph, con Bet, con Dalet, con Gimel, con Sajin, con Gimel, Het, Tet, Men, Nun. Todo ese alfabeto que lo tenemos en la palabra de Dios y que está completo si ustedes leen el Salmo 119, encima de cada estrofa encontramos una letra del alfabeto hebreo y comienza con Aleph. Están ahí las 23 letras del alfabeto hebreo en todo el Salmo 119. Comienza con Aleph y termina con Tao. Eso es solamente para hacer un poquito de amplitud en cuanto a esto de arruina, lo reduciré y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Y aquí no dice a quién, pero dice el que tiene el derecho. Y el que tiene el derecho aquí solo es el Mesías. Tenemos una porción ahí que se nos queda del capítulo 21 que tiene que ver con el juicio contra los amonitas. Los amonitas, la tierra de Amón y de Moab, están al sureste de Israel. Al sureste de Israel. Eh, esta tierra pertenece a los hijos de Lot. Recuerde que Lot, después de que salió de Sodoma y Gomorra, se quedó en una cueva y se durmió. Y las hijas durmieron con Lot. Una hija le dio un hijo llamado Amón, le puso Amón, y la otra hija le dio un hijo y le puso Moab. Estos se quedaron, se quedaron a vivir cerca de las tierras que les correspondían a los israelitas.
ahí mismo en Canaán. Y uno está al oriente de Israel y otro está más al sur. Solo lo separa un poco la tierra de Rubén, la heredad de Rubén. Entre Rubén, el norte de Rubén y el sur de Rubén, ahí están los amonitas y ahí están los moabitas. ¿Por qué hace el Señor referencia en este capítulo 21, versículo 28 al 32, acerca de un juicio que va a ser en contra de este pueblo? Resulta que los amonitas son los que abren la puerta. Recuerda que hay un camino que va hacia Jerusalén y que entra la parte más cercana está en Amón. Y ellos como que le dijeron a los babilónicos, entren por aquí y hagan lo que ustedes quieran. Y es más, los amonitas como que se alegraron del mal que le pasaría a Israel y a Jerusalén. Se alegran del mal. Y dice que el Señor se va a vengar de eso. La espada desenvainada para degollar, para consumir, está pulida con resplandor. Te profetizan vanidad, te adivinan mentira para que la emplees sobre los cuellos de los malos sentenciados a muerte, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad. La volveré a su vaina en el lugar donde te criaste, en la tierra donde has vivido, te juzgaré y derramaré sobre ti mi ira, el fuego de mi enojo. Haré encender sobre ti y te entregaré en manos de los hombres temerarios, artífices de destrucción. Serás pasto del fuego. Se empapará la tierra de tu sangre. No habrá más memoria de ti, porque yo, Jehová, lo he hablado. Eso es lo que le corresponde a este pueblo que se burla del mal del pueblo de Dios. No solamente se burla del mal de lo que pasa con el pueblo de Dios, también este pueblo de Amón es el pueblo que experto en avaricia. Era un pueblo que traficaba, que le gustaba enriquecerse a costa de lo demás. Y, y por otro lado, adoraban a un Dios que era el Dios del odio. Igual que los de Hamas. Sí, igual que los de Hamas. El Dios del odio. Por un lado tenían a Ra, que era el sol, como Dios, y tenían a un Dios que llamaban Nin. Me río porque tenemos un hermano pastor que se llama Nin. Pero Nin, ¿verdad? Era un dios de Amón. Era el dios invisible, pero era un dios de odio. Así como los musulmanes, ellos son enseñados a odiar. Odiar a muerte. Sí, no, sí, que los musulmanes tienen un espíritu de odio terrible. El musulmán, dentro de sus 10 postulados, agregaron uno que es el postulado de la yihad, hacer yihad, hacer guerra contra los incrédulos. Entonces los musulmanes tienen que andar una daga, ellos en la cintura. El musulmán camina armado todo el tiempo porque es la daga de la justicia. Ellos fueron creados para hacer justicia contra aquellos que no creen en Alá y no creen en Mahoma. Entonces,
Ellos son enseñados a odiar. Mire que la mayor parte de los musulmanes que se han convertido a Jesucristo lloran porque han encontrado a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, a un Dios que en verdad es clemente, es misericordioso. Y ellos comparan la vida y la enseñanza que ellos tuvieron en la charia es la enseñanza musulmana, que tuvieron enseñanzas de odio. Ellos quieren eliminar totalmente, no solo a Israel, ellos quieren eliminar a todos los que son cristianos, no importa dónde se encuentren, solo ellos quieren existir. Y todo tiene un sentido, todo tiene un sentido. Y por un lado es como una venganza. Estaba haciendo un pequeño estudio sobre eso, de por qué el comportamiento de los musulmanes. Y fíjese que no es que haya desaparecido Amón, pero porque ahora son árabes. La tierra donde estaba Amón y la tierra donde está Moab, a esa tierra le pertenece a Arabia Saudita hoy día. Y la tierra donde que le correspondía a Rubén es donde están los palestinos. Se llama Jordania en este momento. Por un lado es Jordania y por otro lado es Cisjordania. Jordania está arriba y Cisjordania está abajo. Pero a donde quiero llegar con esto, tal vez logro abrir esta computadora donde tengo esta, solo es una introducción, porque quiero que ustedes entiendan el por qué esto del juicio y también el por qué del odio, ese Dios del odio, ese Dios que muchos adoran, es peligroso. Eh, es peligroso. Y yo no concibo un hermano que sienta odio y que sea hermano en Cristo, porque entonces no tiene al Dios de amor y de misericordia, al Dios clemente, no lo tiene, que tiene Janín, Así es. ¿verdad? El Dios del odio. Es invisible, no lo ve, pero le genera malestar, incomodidad contra otra persona. Mire, Como dice la Biblia, que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. correcto, no puede ser, no puede ser. Mire, hermano, una de las cosas que tenemos que examinar nosotros, si en verdad andamos en la fe, es ponernos a pensar en la persona que nos ha dañado de la manera más burda y más terrible posible. Y si lo estamos pensando, si pensamos en esa persona y aún sentimos malestar con ella, que ni mencionarla podemos, entonces no tenemos a Dios. Y San Juan lo dice muy claramente, que si no amamos al hermano, a quien vemos, ¿cómo amaremos a Dios que no vemos? Y que el que dice amar a Dios y no ama a su hermano es mentiroso. Entonces, es una condición, una condición seria y complicada. Pero no puede ser, Nin no puede ser nuestro Dios. Nuestro Dios nos ha amado tanto, y así dice la palabra de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, tenemos en Cristo Jesús
tenemos nosotros el reflejo concreto, real de nuestro Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Y Amén, hermano. mire qué Amén. interesante, porque Amén, todo el hermano. odio que tienen los árabes en este momento, los amonitas, los moabitas, los cobrizos, los rojos. Recuerda que Moab significa rojo. Es por lo que ocurrió en Génesis capítulo 12. ¿Qué es lo que ocurre? El Señor llama a Abraham en capítulo 12. En el capítulo 13, versículo 15, el Señor le dice a Abraham, toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, para siempre. Pero en capítulo 17, versículo 19 al 21, hay un conflicto entre Sara y Abraham por el nacimiento de Ismael y ahora el nacimiento de Isaac. Ismael molestaba a Isaac y entonces Sara se molesta y quiere y le dice a Abraham que corra a Agar y a Ismael de la casa. Y Abraham se incomoda porque era su hijo. Pero en el capítulo, allá el Señor capítulo 17, en el versículo 21, Dios le dice que haga como le dijo Sara, que haga. Y en el capítulo 21, versículo 12, el Señor le vuelve a decir a Abraham y le dice, Isaac es heredero. Es como el heredero. Yo seguiré con Isaac. Él tomará todo. ¿Mm? Entonces quiere decir que Ismael queda fuera de ese plan de herencia y fuera del pacto que Dios hizo con Abraham, porque Isaac no solo heredaba los bienes de Abraham, Isaac no heredaba los bienes de Abraham, sino que también heredaba el pacto. El pacto. Si bien el Señor le habla a Agar y le dice que de su hijo hará 12 naciones. Por un lado estamos con Ismael. Ismael son los árabes. Son los árabes. Entonces, los ismaelitas son parientes de los israelitas. Los árabes son primos de los israelitas. Pero también tenemos más adelante. Génesis capítulo 27, versículo 27 al 29. ¿Qué es lo que pasa? Isaac le da la bendición a Jacob. Jacob con engaño y todo le da la bendición y le dice que su hermano y que su parentela le va a servir y que va a ser poderoso y que tendrá cosechas y vino y todo. Y cuando viene Esaú, versículo 41, le dice, no tienes otra bendición, padre mío. Y le dice, no tengo otra bendición. Yo ya bendije a Jacob, ya bendije a Jacob, ya lo bendije. Y le dice, bendíceme, padre mío. Y mire que le dice, vas a ser siervo de tu hermano. Dice, solo cuando tengas que te puedas emancipar, vas a quedar libre. Y esa es la gran guerra que hay entre Saúl y entre Jacob, entre Israel y los asirios del norte, porque los asirios son los hijos de Esaú y los asirios se unen con los de Ismael
y han hecho esas 42 naciones árabes que hay en este momento, son las descendencias que están vengándose, por un lado, por el derecho que le tocaba a Ismael, y por otro lado, el derecho que le tocaba a Esaú como hijo mayor, él tenía que tener la primogenitura. Así que tanto Ismael como Esaú quedaron fuera y ellos van a hacer guerra. Y la palabra de Dios no se engaña. La palabra de Dios dice que pase el juicio que pase. Puede venir la gran tribulación, puede venir, pero va a haber un tiempo. Ese odio no se va a terminar hasta que termine en la guerra de Gog y Magog contra Israel. La guerra de Gog y Magog. Mire, esto es algo tremendo, es para estudiarlo un poquito más a fondo, pero estamos leyendo el libro de Ezequiel, ¿verdad? Me salí un poquito porque estaba estudiando todo esto, me ha inquietado y me inquieta por lo que sigue, por lo que sigue. En el capítulo que vamos a leer en este momento, mire, el capítulo 22 es ya lo leímos, es una repetición de lo que leímos en el capítulo 16, capítulo 15 al 16. Por eso me voy a pasar al 23 de Ezequiel. Dice, las dos hermanas, miren el tópico, las dos hermanas. En el capítulo, bueno, el capítulo 22, sí, ya lo habíamos leído, es una repetición. Recuerda que Ezequiel repite algunas profecías, así como la del 18, la repite en el 33, ¿verdad? Que son los mismos. Y en el 21 eh, encontramos nosotros aquí los culpables de los juicios. Aquí entre el versículo 21 al 28. Sí, voy a leerlo para que tengamos una idea, para que no doblemos la página de un solo. Y ustedes van a sacarme, van a subrayarme en su Biblia quiénes son los que aparecen como culpables de que haya un juicio para todo este pueblo. Dice, mire aquí versículo 23. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinación, mentira, diciendo así ha dicho Jehová, el Señor, y Jehová no ha hablado, no ha hablado. ¿Ustedes pudieron identificar quiénes son los culpables? ¿A quién el Señor menciona ahí? Vamos a ver, alguien que me diga que logró, a quiénes logró ver en esa lectura. Gracias, gracias. Nadie, ya leían la parte que leímos, no están leyendo la Biblia ahí. Yo encontré en el versículo 25 encontré a los profetas.
En el 26 encontré a los sacerdotes. Y en el 27 encontré a los príncipes. Y de nuevo los profetas en el 28. Por la conducta moral, religiosa, política y social de estos tres grupos, todo el pueblo se echó a perder. Todo el pueblo. Así que es para ponerse a pensar lo, lo serio de las responsabilidades que Dios le asigna a un siervo, a un ministro. Es una gran responsabilidad. No solo es que él cumpla con una función, sino que también su vida misma tiene que ver con la vida de otras personas. Preguntas, hermanos. Yo lo escucho, o es que tengo esta computadora mala que no escucho a nadie, o, o, o no sé, o están ahí acostaditos con esta lluvia, da ganas de dormirse. Están durmiendo los hermanitos, están cenando todavía. Pero sí me gustaría escucharlos porque así se vuelve más dinámica la charla. Interrúmpanme. Bien, si no, pues seguiremos entonces. Seguiremos hablando en el capítulo 23. Hermana Daisy. Bendiciones, pastor. Sí, mi hermano. Realmente, pastor, que esta palabra nos enseña, ¿verdad? Que aquí en el 22:30, que cuán importante es que nosotros estemos orando, ¿verdad? También por nuestro liderazgo en la actualidad, porque si nosotros no nos ponemos en la brecha por el liderazgo, ¿qué liderazgo es el que estamos teniendo? Por eso dice aquí en el 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Eso es lo que nos estamos pasando actualmente, pastor. Nosotros no estamos haciendo las cosas como Dios está mandando de nosotros, de ponernos en la brecha y hacer ese vallado. Entonces, ¿verdad? Muchas veces nosotros es más fácil decir, no, es culpa de los líderes, de los pastores. No, no, no. Y de nosotros como congregación, como pueblo de Dios, ahí está la responsabilidad y la demanda que Dios hace a cada uno de nosotros. Sí. Amén, pastor. No, hermana, muchísimas gracias, porque este versículo yo lo iba a leer, a remarcar, pero gracias porque se me soltó por alto. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Mire, y no lo hallé, no se encontraba. La palabra está diciendo anteriormente que iba a destruir a justos y a impíos. A justos y a impíos. Sí, hermano, sí, hermano Marcelo, ¿quería hablar algo, hermano Marcelo? Bien, sigamos entonces. Mire, este capítulo 23 tiene que ver con Samaria y con Jerusalén, las dos hermanas. Y es también un capítulo un poquito complicado. Dice 23, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto y en su juventud fornicaron. Ahí fueron apretados sus pechos, ahí fueron estrujados sus pechos virginales y se llamaban la mayor Ahola. Ahí dice Ahola, pero se pronuncia Ahola. Y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas.
y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Y Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores, capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos, jinetes que iban a caballo, y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró. Se contaminó con todos los ídolos de ellos, y no dejó sus fornicaciones en Egipto, porque con ella se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ellas su fornicación, por lo cual la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada, y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Y lo vio su hermana Aholiba, y enloqueció de lujuria, más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables, y vi que se había contaminado, un mismo camino era el de ambas, y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintados de color, ceñidos en sus lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento. Se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Así pues se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos y su alma se hastió de ellos. Así hizo patente de sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi alma se hastió de ella como se había hastiado de mi alma de su hermana. Aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto, y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal, los senos cuyo flujo como flujo de caballos. Así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud, cuando de los egipcios comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud. Bien, esta es una descripción un poco complicada, pero mire qué interesante, porque quienes invitaban a los príncipes, quienes querían mostrar su grandeza, eran los reyes. Y los reyes querían tener relaciones con otros reyes, porque querían que sus hijos tuvieran relaciones con los hijos de otros reyes. Y recuerden ustedes, hermanos, cuando Samuel estaba, eh, digamos, gobernando a Israel, que los hijos de Israel le dijeron: queremos tener un rey como lo tienen las demás naciones. Queremos un rey que nos lleve a la guerra, que nos conduzca. Queremos un rey que nos represente. Ellos, o sea, la gente de Israel, los ancianos de Israel, querían parecerse al resto de las naciones, mientras Dios quería que Israel fuera un pueblo único, Diferente. diferente al resto de las naciones.
Dios quería que ese pueblo realmente fuera diferente, que fuera, como dice, de su exclusiva posesión. Así dice en Éxodo, porque este pueblo es de mi exclusiva posesión, son especial tesoro para mí, dice el Señor. Mire, dice, y los formaré con un reino de reyes y sacerdotes. O sea, lo que Israel tenía era muchísimo mejor que lo que había alrededor, pero ellos no lo miraban así, ellos no lo sentían así. Y Samuel se sintió muy triste, porque Samuel dice, me están despreciando. Y Dios le dijo, no te desprecian a ti, sino a mí me desprecian. Y mire qué interesante que a veces uno no será como otro. Quizás el siervo no habla tan sofisticado como otro siervo. Quizás el siervo no vive enriquecido como otro siervo, no tiene las mansiones, ni tiene guardaespaldas, ni nada comparado. Pero hay gente que quiere que su pastor sea como esos grandes hombres, que así como aquellos hablan, así hable, y se sienten como que no van a avanzar ahí bajo la cobertura de ese pastor, y buscan otra gente que ni lo va a determinar, lo va a explotar. Este pueblo, tanto Samaria como Jerusalén, eran dos ciudades que competían en cuanto a grandeza. Vamos a recordar una cosa. ¿Qué vamos a recordar? ¿Cómo surge Samaria? Ustedes se acuerdan que después de Saúl, quien entra a reinar es David. Después de David, entra Salomón. En el orden, ¿verdad? Recordemos que hubo una guerra entre David y uno de sus hijos, porque quería el reinado de David, Absalón. Pero tenemos aquí a Salomón, y después de que muere Salomón, entra a gobernar Jeroboam. Y Jeroboam se descontrola y se le divide Israel. Y hay una división, hay una parte que la dirige Efraín y Manasés. El reino del norte, y establecen como capital de ese reino a Tirsá. No es Tirsa, es Tirsá, con en la A. Allá en el siglo IX. Posteriormente, el rey Omri funda la ciudad de Samaria. Y estas Samaria, que era una zona donde se producía mucho vino, se producía mucho aceite de oliva. El nombre de Samaria viene de un término, chamerín, samerín, que significa guardianes de la ley. De ahí viene la palabra soferín. Los soferín era una orden que se formó para defender la integridad de la escritura. Pero ciudad, esta ciudad fue invadida en verdad por los asirios. Y los asirios llegaron tan fuerte, como eran vecinos, se metieron con todo. Así que la mayor parte de las mujeres y de los hijos de los samaritanos se mezclaron con los asirios totalmente. Y los samaritanos siempre buscaron ser reconocidos como israelitas,
pero la mezcla no la perdonaron los israelitas, los del sur. Entonces, el conflicto entre samaritanos y judíos era porque los judíos consideraban a Samaria gentiles, contaminados, porque ellos habían contaminado y ellos habían llevado la contaminación al pueblo escogido, así que no se querían. No obstante, Jerusalén siguió el mismo camino de Samaria. Sin embargo, recuerden ustedes que hubo una limpieza, que hasta en el templo estaban viviendo, ¿verdad? Las mujeres de los sacerdotes que no eran judías, que eran mujeres de otras naciones. Y cuando llegó Esdras, Esdras limpió todo y sacó todo lo que no estaba bien en el templo. Así que Jerusalén, por un lado, se limpió y gracias a eso es que se consideraban ellos siempre como los escogidos, como los únicos. Siempre vieron a los gentiles como perros. Recuerda que hablábamos el domingo de eso, ¿verdad? Como perros. Y siempre, y aún los judíos, al tiempo de hoy, ellos se consideran únicos en el mundo. Únicos en el mundo y por eso se ganan el odio de mucha gente. Así que Samaria se encuentra identificada con la responsabilidad de haberse contaminado y de haber contaminado también a Jerusalén, su hermana, las dos ciudades. Los profetas, en este caso, no disimulan, ven todo esto que está ocurriendo y se quedan callados, como que los hubieran comprado con favores, los tenían callados, se volvieron apáticos a su oficio. Y el profeta no debe de callarse jamás. Mire, el profeta es que no trabaja para hombres, trabaja para Dios. Y el gran problema que tenemos hoy día es que los hombres trabajamos para los hombres, porque recibimos un sueldo, porque recibimos una canonjía, una ofrenda, un diezmo, entonces callamos muchas cosas. Pero el profeta trabaja para Dios, Amén. no para los hombres. Amén. Y debe de decir lo que, como dice el Señor a Ezequiel, hijo de hombre, dile a este pueblo, hijo de hombre, lleva este mensaje, hijo de hombre, háblales, dile lo que va a ocurrir. Así que en el versículo 36 el Señor dice, y me dijo Jehová, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Jola y a Jolima? Denunciarás sus abominaciones porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos y aún sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego quemándolos. Aún esto más hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo, pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y aquí, así hicieron en medio de mi casa. Mire, qué interesante, que todo lo que había pasado, todo lo que ocurre, siempre tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Y estos últimos tiempos, los tiempos en que uno se puede quedar callado al ver las injusticias, al ver la maldad, al ver el pecado, quedarse callado no solventa nada. Que a mí me digan que soy prudente, que no digo nada, no, mi hermano. Mire, es que el pecado es pecado y tenemos que denunciarlo. Dios quiere que vivamos en santidad. Dios quiere que recuperemos esa imagen que se ha perdido, esa iglesia que está sucia, esa iglesia que está desfigurada. Hay que reconstruirla, el altar, hay que reconstruirlo en el nombre de Jesucristo. Hay que trabajar y vivir para Dios y hacerlo correctamente. Ya se terminó el tiempo y nada que hablar unos hermanos, soy la hermana Daisy.
Yo a veces me inquieto porque yo escuchaba antes cómo participaban con los hermanos, pero aquí conmigo se quedan callados. ¿Qué será? Dios santo, bendito, ayúdame a entender. Disculpe, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame, hermana. Mire que aquí en el capítulo 23 y el versículo 42 dice, y se oyó en ella voz de compañía que se solazaba con ella y Sí. con los varones de la gente común, y fueron traídos los sabeos del desierto y pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre sus cabezas. Hay algo que yo me pregunto, pastor, que usted ha visto que cuando es que como yo ahorita tengo mi tierna, mi nieta, eh, yo he visto aún los hermanos de la iglesia poniéndoles unas pulseritas rojas y a los bebés. Ujú. ¿Por qué ellos hacen estas cosas que eran abominables a Dios? Y en la actualidad lo siguen haciendo, cuando pienso yo que para nosotros suficiente la sangre del Cordero de Dios y no ponerle Amén. un amuleto a un bebé. Pero yo Ujú. miro en la iglesia bebés que andan con eso todavía. Es esto mismo, pastor, disculpe. Sí, es que la tradición lo que dice es que esas pulseras rojitas son para ahuyentar los demonios, o la lechuza. En los pueblos está el mito que la lechuza se para en el techo y sale un moco y le chupa los dedos a los tiernos, pero que cuando ve la cinta roja, entonces se espanta y no sigue y se va. Mire, eso en la aldea, yo creo que es pura ignorancia, ¿verdad? A estas alturas, la iglesia de Jesucristo le sobra recurso espiritual. La palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Así que los que son hijos de hijos de Dios son niños que están protegidos, cubiertos con la sangre y con la promesa en el nombre de Jesucristo. Y no requieren eso. No, hay muchas cosas que se hacen que por pura tradición y la gente no pregunta. Ujú. La gente no pregunta, pero debería de preguntar para ver Amén. si es correcto eso, si es doctrinalmente correcto lo que se está haciendo. Amén, pastor. Amén. Bueno, y sí, Dios les bendiga, hermanos, Dios me les guarde. La próxima semana estaremos leyendo la parábola de la olla hirviendo, y también estaremos leyendo lo de la muerte de la esposa de Ezequiel, y vuelve de nuevo la profecía contra Amón y Moab, contra Edom y contra los filisteos. Ya leímos esto hace tres lunes, ¿verdad? Lo de los filisteos, ¿verdad? Que hoy estaba buscando los mapas, encontré los mapas donde está ubicada Gaza, y es importante porque Gaza en el tiempo de Jesucristo sigue siendo la misma franja que está en este momento. No ha cambiado desde hace 2020 años, no ha cambiado, sigue siendo la misma franja, y todo el resto del territorio estaba distribuido entre las 12 tribus de Israel. Hasta allá al norte de Asiria, en el sur que tenemos a Egipto, y a un lado tenemos a Amón y tenemos a Moab. Lo demás, tanto Jerusalén como los alrededores le corresponde a Israel. Si no, estaba buscando porque tenía el mapa aquí, quería compartirlo, pero eh, el próximo lunes lo vamos a compartir. Creo que lo pueden ver ustedes así, tal vez no se detalla muy bien, pero aquí tengo este mapa, ¿verdad? Que es el mapa en el tiempo de Jesús, y aquí aparece, dice Filisteo, dice ahí, ¿verdad? Filisteos.
en la parte en blanca, la parte blanca, la franja que está a la orilla del mar, dice ahí, Filisteos, es la parte donde está Gaza, sigue siendo la misma franja, ¿verdad? Y el resto todo le corresponde a las 12 tribus de Israel. Vamos a ver el próximo lunes, si Dios quiere, ¿verdad? Les prometo tenerlo ya listo para poderlo proyectar y que todos tengamos la noción en el lugar, ¿verdad? Correcto. Vamos a traer el mapa donde está también Moab, ¿verdad? Ya es otro, y Edom, que es otro país que aparece también en el juicio de Dios. ¿Dónde están ubicados? Vamos a ponerlos ahí el próximo lunes. Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús por este tiempo. Te rogamos que nos bendigas. Te suplicamos que tomes control de nuestra mente, de nuestro corazón. Que nos ayudes a serte fiel, a serte leal, a amar tu palabra, amar tu voluntad, Señor. Ayúdanos a purificarnos cada día. Quita de nosotros todo espíritu de fornicación carnal y de fornicación espiritual. Lávanos, Señor, purifícanos para la gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén y amén. Hermanos amados, que Dios me les bendiga. Que Dios me les Amén. guarde. Buenas noches. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Buenas noches. Bendiciones.